Ahora sí. A ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Uy, estuvo como costoso este inicio. Tardó, tardó. Buenas noches, buenas noches. Buenas Feliz noches. lunes. Feliz lunes para ti, para todos Muchas quienes se conectan. gracias. Gracias, gracias. Lunes 13 de julio, sexta Así edición. es. Ay, un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Ya vamos por la sexta y seguimos teniendo un montón de cosas para hablar. Por eso, Qué, como te qué decía, maravilla. puntos no Sí. nos van a faltar. No, no, sí, sí, hace un rato estábamos charlando, como saben que siempre hacemos como una preorganización antes de arrancar y seguíamos como pensando, bueno, y de acá vamos a este tema, de acá vamos a este tema, de acá vamos a este tema y bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Como en esto de que siempre tenemos ahí temas para ir compartiendo. Bueno, voy a ir a avisar a nuestra comunidad que estamos en vivo, que, ahí está. Hasta la televisión no paramos. Escúchame, ya nos pueden ver por televisión, nos pueden ver por YouTube, que siempre estamos subiendo ahí. Sobre todo desde tu canal se ve más claro, yo lo tengo en listas de reproducción en mi canal, puntualmente no se sube el video, pero sí hay una lista de reproducción en la que están todos nuestros vivos guardados, al menos en el mío, pero en el tuyo se ven y bien ingresan a tu canal, así que en nuestros canales de YouTube también pueden estar conectando y viendo nuestros Sí, vivos, sobre todo si llegaron tarde alguno o si se perdieron en alguna parte y demás, está bueno. Y sobre todo, viste que hay mucha gente que le gusta mirar videitos de YouTube, ponerlos de fondo y que se reproduzcan y eso está bueno. sí, incluso están con subtítulos, por si no nos quieren escuchar, solo ver. También están los subtítulos ahí para poder verlos. También sin sonido, por si necesitan. Sí, 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 sí. Yo soy del team de que ve muchos videos sin sonido, pero bueno, una costumbre que creo que me la generó como la interacción de esta red social, ¿no? De Instagram, que aparecen tantos reels y a veces es como mucho ruido, entonces hay algo ahí de la interacción que la tengo como media muteada un poco también. Bueno, por eso, está ahí la alternativa también, por si se No. necesita, y van a encontrar los links en los perfiles acá de Instagram. Van a Sí, encontrar el link a la comunidad también de WhatsApp, al canal de YouTube y algún otro link también. Acá vino mi compañero. sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. Ya se pasó, pasó. Bien, acá bien. Esto está. está haciendo acto de Pero presencia. ahí está buscando acomodarse seguramente. Bueno, Ahí. bien, bien. Bueno, un Bueno, nuevo lunes. lunes, un nuevo lunes y bueno, vamos a seguir con esta espiritualidad práctica. Ujú. Eh, bueno, ya está en nuestra sexta edición, así que vamos a seguir conectándonos con la espiritualidad práctica, con las experiencias personales, ¿sí? Y hoy vamos a apuntar a un tema, porque bueno, veníamos inflando globos, veníamos por ahí eh, viendo esa partecita, pero ahora vamos a hablar, o hoy vamos a hablar en esta primera parte, de lo que sucede cuando el plan que planeamos, valga la redundancia, no funciona, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Cuando ese plan no funciona como yo quería o quiero que Exacto, funcione, ¿no? Creo que ahí exacto. está nuestra clave de hoy de un poco cómo gestionamos eh, lo que queremos controlar y no está en nuestro control, ¿no? También creo que ahí hay como mucho, podemos ahondar bastante. Así que bueno, vamos a empezar a compartir un poco esto relacionado, por supuesto, a un montón de puntos que nos parecen como súper vitales y asociados y conceptos que nombramos mucho como, bueno, el control, cualquiera que haya hecho terapia, incluso psicoanalíticas, ha hablado o abordado lo que es el control, el soltar, el desapego, ¿no? Como que son temas recurrentes, digo, desde la psicoanalítica, las tradicionales, digo, desde lo alternativo, complementario, ¿no? Como dentro de todas las terapias siempre se abordan estos temas y aparte algunos que están muy de moda, que hace un rato traíamos un poquito la palabra fluir, que está un poquito medio como ahí, como puesta media, para algunos no les gusta mucho. Bueno, un poco empezar a abordar cómo lo vivimos nosotros,
desde nuestras propias experiencias cómo experimentamos estas cuestiones y cómo nos han ido trayendo, como inevitablemente nos terminan nutriendo en esto que hemos venido charlando de el observador, que para eso está también, ¿no? Como el observador es vital para todo, cualquier tipo de desarrollo que vamos haciendo, ¿no? El trabajo de la conciencia y demás, va todo dentro de la misma línea. Lo que sí hoy queríamos como enfocar en esto de esos planes que sentimos como muy reales, muy llamados en algún momento, de lo que fuera, ¿no? Lo que se nos invitaba a experimentar y que no fueron como esperábamos y que obviamente escaparon a nuestro control, ¿no? Exactamente, exactamente. Y comprender bueno, como siempre decimos, todo es un proceso, y que a veces esos planes que los armamos y por ahí incluso con mucho tiempo hacia el futuro, cuando en realidad, ¿qué controlamos? Nada de lo que sucede fuera de nosotros está al alcance de nuestro control. Por eso insistimos siempre que el trabajo es interior, ¿no? Es hacia adentro. Obviamente todo lo que está afuera tiene que ver con este interior. Todo lo que está afuera es consecuencia de este interior. Incluso a veces con cosas que están en nuestro interior y que no conocemos, ¿no? Porque por ahí renegamos de lo que está afuera o renegamos del espejo, esto no lo quiero, esto no es mío, pero en realidad todo lo que está a nuestro alrededor forma parte de nosotros porque somos co-creadores del universo, por lo cual todo lo que va pasando alrededor tiene que ver con nosotros, pero se nos queman los papeles cuando ese plan que ideamos no funciona como nosotros queremos, ¿no? Y ahí, bueno, sin duda que nos pone a prueba, ¿no? Y creo que es ahí donde estarán las vivencias con mayor valor para nuestro crecimiento personal. Sí, claramente que eso es parte de lo que vinimos a experimentar también, no esto que se nos salga de control, sino cuál sería la gracia de la experiencia, ¿no? Como dijimos, somos seres espirituales, emocionales, que vinimos a encarnar y experimentarlo todo. Bueno, las cosas que no salen súper bien también son parte de la experiencia, ¿no? Digo, entonces acá un poco entrar en esto de que estamos tan acostumbrados y seteados a que todo tiene que encajar o ser como muy estructurado o perfecto en los términos de la perfección, de que tiene que ser impoluto, sin errores, digamos, y nosotros entendemos también, empezando ya a traer un poco de concepto, entendemos la perfección como puede parecer imperfecto a vistas de otros, pero para nosotros es perfecto porque sucedió lo que tenía que suceder para que yo pudiera ver, tomar el aprendizaje que está disponible, que es muchas veces se sale de lo que yo quería que sucediera o de lo que planifiqué que sucediera, ¿no? Entonces, eso igual es perfecto, ¿no? Como empezar a traer esta idea de que es perfecto para mi aprendizaje, es perfecto para mí, no necesariamente tiene que ser algo que salió bien, perfecto, excelente, impoluto, ¿no? Como un plan así, ¿no? Como empezar a traer como esta idea de cómo habitamos nosotros esta idea de la perfección, que no tiene nada que ver con lo que hablamos comúnmente como perfecto, ¿no? Claro, como el ideal, porque en definitiva la perfección está en el plan del universo para cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestra experiencia humana, con esta experiencia que venimos a vivir a esta 3D, a esta tierra, donde acá vivimos las emociones, sentimos el dolor, sentimos la alegría, y todo es perfecto. Incluso yo creo que aquellas batallas más duras son las que van a sacar nuestras mayores fortalezas. Entonces, obviamente que nadie va a querer ir a una batalla dura, pero si está ahí y el camino o la vida o el plan divino nos pone ciertas experiencias enfrente, es porque tienen que ver con nosotros, como te decía recién, y aparte, bueno, forman parte de esa perfección, de ese plan divino, más allá de que se nos salga del plan personal, que normalmente es un plan que vamos a hacer ahí con
jugando con los miedos, a animarnos, a avanzar, a quedarnos quietos, o a permanecer dentro de la zona de control, de confort, perdón, salgo un poquito, y a veces viene el plan divino y te empujó de la zona de confort, ¿verdad? Es lo que yo digo, entonces, la patada exacto, real que te saca. Sí. Exacto. Entonces, poder fluir, esa palabra que vos, como decías recién, que por ahí está tan trillada, pero poder llegar a fluir con ese plan y, bueno, el poder fluir tiene que ver con ese crecimiento que vamos haciendo, con ese observador que también tiene que ir aprendiendo a mirar las cosas desde una perspectiva neutra o de la vereda de la responsabilidad y no de la vereda del victimismo. Bueno, toda esa transformación creo que es la necesaria para poder ver que todo lo que está sucediendo es perfecto, ¿no? Que el plan es perfecto. Y que incluso, y acá viene la polémica, es para mi mayor bien. Y esa es la parte que nos cuesta entender. Toda situación o persona que me desafía, me incomoda, es mi mayor maestro, maestra de quien vine a aprender, ¿no? Uno normalmente siempre tiene a alguien que, bueno, no puede congeniar un montón de cosas, sí, pero hay algo que hay para aprender. Hemos hablado del espejo, ¿no? Pero sacando un poco también incluso la persona, digo, para no enfocar en la persona, si digo la experiencia es para mi mayor bien. Y me van a decir, pero sí, estás hablando de que si me está pasando algo horrible, es para mi mayor bien. Sí, pero como bien decía hoy Jorge, quiero agregar esto de la experiencia que está sucediendo. Primero que nada, esa experiencia sucede porque yo puedo con esa experiencia. Si no, no estaría sucediendo. No es solamente porque es algo que yo vine a aprender a resolver, sino porque es este dicho, viste, que dice que Dios le da a sus guerreros las batallas, que todo el mundo cuando arranca el año anda con esos memes de que no me llamen como los guerreros de este año, una cosa así, que no quiero ser un guerrero de Dios. Bueno, a lo que voy es esto, no nos van a dar una experiencia, digo, en esto de como vinimos a encarnar, vinimos a hacer experiencias, no vamos a pasar por una experiencia que no vamos a poder resolver o gestionar. Que la vamos a tener que atravesar, la vamos a tener que atravesar igual, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿desde dónde me paro a mirar lo que está sucediendo? Por supuesto que somos humanos y todos nos confundimos en el medio de la vivencia, de la experiencia, y caemos en lugares de, obviamente, de dolor, de frustración, de amargura, a veces de resentimiento, de enojo, de querer controlar, pero también cuando podemos ir trabajándonos, también vamos como paso por esto, siento las emociones, porque hay que sentirlas igual y para poder liberarlas y que no se nos queden atascadas, como bien hemos hablado en otro momento, Jorge con la bio nos trae muy claramente, sino que también, bueno, cómo empiezo a mirar esto diferente, que creo que esa es lo que siempre traemos nosotros, el empezar a abrir la perspectiva y no quedarme en ese lugar de víctima o solo es dolor, no, empezar a como abrir el panorama para poder cambiarlo y transformar eso que me está sucediendo en el aprendizaje real que tiene que suceder, ¿no? Así que creo que esto es parte de lo que vamos a experimentar, ¿no? Sí, totalmente. No se trata de negar esa parte humana, somos seres emocionales, a veces las tripas mandan, somos reactivos ante ciertas situaciones, pero lo bueno es tener ese pedacito de conciencia que uno va cultivando para que en algún momento de eso darnos cuenta y poder sacar ese observador que nosotros venimos trayendo ya desde varios vivos, dándole importancia, ¿no?, a ese observador y decir, bueno, esto que me está sucediendo, sí, como bien dijiste, hay que sentir las emociones, hay que pasarlas por el cuerpo, pero también hay que darle una gestión para que no se queden ahí atrapadas, para que no nos enfermen, o para resolver la situación que tenga que resolver, ¿no? Y eso es importante cuando cultivamos ese observador, cuando crecemos en conciencia, cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, ¿no?, del para qué, desde dónde, poder de alguna manera entender, porque
justamente es lo que buscamos a través de la toma de conciencia, es cambiar la perspectiva del observador, porque no voy a cambiar el pasado, no voy a cambiar lo que viví, no voy a cambiar lo que ya sucedió o lo que está sucediendo acá. Entonces, tengo que ser capaz de cultivar ese observador, crecer en conciencia para que ese observador pueda empezar a mirar distinto y que incluso al empezar a mirar distinto me permita también a mí tomar nuevas decisiones, ¿sí? Pero es importante también aclarar que esto es un proceso, que es un proceso cíclico, como dijimos anteriormente, que es muy probable que volvamos a pasar por el mismo lugar, vamos a repetir, lo vamos a vivir de la misma forma, lo voy a mirar de la misma forma, y sin duda que eso va a hacer que vuelva a pasar por ese ciclo, porque los ciclos están ahí para un mayor aprendizaje, y a veces si no aprendemos, en el ciclo que viene, tal vez la patada o la cachetada sea más fuerte, ¿no? Entonces es importante entender eso, por eso es importante cultivar este observador que somos, crecer en conciencia, practicar la espiritualidad, que es el objetivo de este vivo, de este espacio, de darnos cuenta que somos seres espirituales y que si lo descubrimos esa energía debajo de esa capa humana o de las capas humanas que tenemos, que tiene que ver con esta emocionalidad, con el victimismo, con todo lo que por ahí representa estas tres dimensiones, esta tercera dimensión y todo lo que nos ha enseñado, que hemos aprendido, bueno, por ahí deshaciendo un poco toda esa capa humana, desaprender muchas cosas e ir en busca de ese espíritu, porque creo que ahí también está esa energía que tiene que ver con la divinidad que está dentro de nosotros y que está afuera, que es la energía co-creadora, ¿sí? Con la que co-creamos con el universo. Entonces es importante ir en busca de eso para fluir, ¿sí? Con el plan divino, ¿no? Fluir con el plan divino, y que no muchas veces tiene que ver con ese plan que nosotros nos armamos en nuestra cabeza a nivel consciente, ¿verdad? Porque ese plan también que nosotros armamos en la cabeza, obviamente que estamos queriendo controlar y que viene un poco de la mente ego, que está un poquito desalineada a veces, ¿no? Por eso es que también nos enfrentamos a tantas emociones cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Entonces creo que hablar de esto, de nuestros propios mecanismos de control, de que la mayor parte de la gente se define como una persona muy mental, y obviamente estamos hablando de que justamente esto de gestionar emociones, sentirlas, quiero controlar esas emociones porque, no, claro, no me quiero sentir triste. Pues claro que no, pero en algún momento te tenés que sentir triste para poder liberarlo, entender qué está sucediendo y poder seguir adelante y no quedarme acumulando continuamente porque quiero controlar mis emociones, ¿no? Creo que ese es el gran aprendizaje de nuestro tiempo, de nuestra época, de empezar a entender que no necesito estar sufriendo todo el tiempo ni pasándola mal por acumular emociones simplemente porque no tengo ganas de sentirla o porque no tengo el tiempo de sentirlas. Muchas veces hablo con los consultantes de esto, ¿no? Cuando hago meditaciones guiadas y demás, les pido que suelten las emociones que no supe gestionar o que no tuve el tiempo, porque puedo reconocer las emociones, pero estoy en el medio de llevar a los chicos a la escuela o cocinar la comida o yendo al trabajo o en una reunión y no puedo gestionar toda esa angustia que me generó X hecho. Bueno, en algún momento me tengo que dar ese tiempo, porque si no estoy queriendo controlar continuamente, y eso lo único que genera es acumulación. En algún momento hay que soltar y hacer lugar a todo eso. Múltiples formas, hay gente que se desahoga a través del llanto, hay gente que no llora para absolutamente nada, pues escriban, ¿no? Como opciones, ¿no? Pues bailen, muevan el cuerpo, ¿no? Hay mucha liberación, ¿no? A través de soltar. Bueno, me pongo una música en casa para limpiar, liberar, activar, mover caderas, como gestionar y circular todo eso que se me quedó acumulado y que no sé cómo a veces cómo gestionarlo. Bueno, esto es la espiritualidad práctica. Me siento a escribir y escribo de qué me pasa, todo lo que, a quién quise mandar a freír churros durante el día y no pude, si me enojé con mis hijos porque la verdad que ya me tienen recansada, y después los amo, puedo amarlos a todos, pero en algún momento tengo que expresar todo eso también, ¿no? Hay gente que puede con la escritura, hay gente que puede a través de verbalizar y poner en palabras, hay gente que puede
moviendo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es gestionar y sacar también todo eso, vuelvo a lo mismo. A veces es porque no sabemos y a veces es porque no tenemos tiempo. Entonces, tenemos muy instalado ese mecanismo de control, no solamente para la vida cotidiana, sino que lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta que estamos queriendo controlar nuestras emociones incluso también. Creo que nosotros, vuelvo a lo mismo, yo siempre hago hincapié en esto de que con las decisiones que hemos ido tomando tenemos mayores libertades de tiempos, de energía, de si me tengo que sentir durante un día entero y no sociabilizar y poder conectar conmigo y demás, me puedo dar ese tiempo, tengo ese privilegio porque tomé otras decisiones, pero hay personas que no, entonces sí que encuentren la vía para poder soltar todo eso que se está controlando. Hay gente que lo encuentra con una actividad, con un hobby, con un deporte, con algo que nos apasiona y está súper bien, pero que haya un punto donde haya una liberación. Siempre es importante, digo, porque más cuando estamos tan seteados en controlar todo lo que sucede. Sí, sí, sí. Incluso las emociones creo que es algo que no podemos controlar porque tiene que ver con una reactividad que tiene el cerebro, principalmente del centro amigdalino, donde emociones que salen, por eso reaccionamos ante las emociones. Lo importante es aprender a gestionarlas. ¿Qué hago con ella, no? Y bueno, vos ahí hablaste de la escritura, que es un buen mecanismo. También propongo yo cerrar los ojos, si es algo que, algo que tengo que expresar con cerrar los ojos, imaginar que tengo a la persona enfrente, siento su voz, la visualizo, o lo que sea que pueda recordar de la persona a quien le quiero decir, puedo utilizar ese ejercicio como para mandarla a freír churros, como vos dijiste, o decirle o lo que quiera, y eso es un buen mecanismo para sacar, para exteriorizar. Porque como para el cerebro el otro no existe, y todo lo que imagine o todo lo que piense va a ser realidad, es como tener a la persona enfrente, y es un buen ejercicio para canalizar las emociones, ¿no? Porque si no tenemos bien educado este observador, ¿sí?, que se despierte antes de mi centro emocional, ¿sí?, a la emoción la voy a sentir enojo, voy a sentir lo que tenga que sentir, pero bueno, también es importante, si una vez que ya se inició, poder canalizarla, poder exteriorizarla, ¿no? Y eso es importante para que nuestro cuerpo después no tenga que hacerlo a través de un síntoma. Sí, total, total. Me gusta esta idea de ejercicio, yo lo conozco como actos de psicomagia, ¿no? O el ejercicio de la ciencia vacía, ¿no? De poder visualizar todo eso a lo que no puedo enfrentar muchas veces. Esto también funciona mucho cuando el conflicto o la situación o el enojo, lo que vengo arrastrando o lo que me duele, esa persona no está en este plano, digo, son personas fallecidas, sí, o son personas con las que no tengo vínculo o no quiero vincularme. Poder hacer este tipo de ejercicios de liberación, sí, algunos se hacen a través de escritura y se queman, digo, una carta y se quema, pero también otros, esta visualización que vos decís, bueno, invitar a cerrar los ojos y poder repetir esa situación y responder, decir lo que uno quiere decir, para que no se quede todo eso guardado, ese acto de psicomagia realmente es liberador, digo, como desde la versión que cada uno lo toma y lo aprende, digo, realmente yo lo he hecho muchas veces y realmente es como súper liberador, porque hay algo incluso que incluso si no creo como en la psicomagia o en la magia, porque no estamos hablando de eso, hay algo de que el cerebro descarga esa información, digo, por eso yo insisto tanto en la escritura, digo, de poner en palabras lo que siento, porque por lo menos lo saco de acá y deja de ser como la ruedita del hámster que no puede soltar ese pensamiento, ¿no? Que creo que eso es lo interesante de poder hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Esa es la descarga, totalmente, totalmente. Y no solo a personas, pueden ser a una situación, a una materia que tengo que rendir, a un nuevo trabajo, lo que sea, porque todo para el cerebro es realidad. Entonces, esto que estás contando vos, que tiene que ver con el descargo, totalmente es sacar esa energía. Y eso es un buen método, y que se debe a que el cerebro es una máquina fácil de hackear. Como todo para el cerebro es realidad, lo que está sucediendo, lo que estoy imaginando, lo que estoy pensando, todo es realidad. Entonces, poder usar este mecanismo a mi favor, poner a la persona que está
ponerla enfrente de mí, incluso a personas que ya desencarnaron o a una situación, a una materia, para el cerebro va a ser realidad. Entonces es un buen mecanismo para poder descargar esa emocionalidad que de alguna manera tiene que salir, porque como todo es energía, si no sale, se acumula y es muy probable que en algún momento tenga que salir o el cerebro la va a sacar a través de un síntoma o a través incluso de situaciones donde tenga que vivir lo mismo de forma repetida para ver cómo la gestiono, ¿no? Porque el cerebro, la naturaleza, que todo es cíclico, va a volver a aparecer si es que no se ha resuelto, ¿no? Sí, total, total, total. Y en esto estábamos hablando del control, estábamos hablando un poco del soltar, vamos a ir un poquitito más allá en esto de la suelta que hemos vivido y experimentado nosotros. Creo que empezar a hablar de soltar, que también es una palabra que se puso como muy de moda, esto de soltar, ¿no? Es algo que se trabaja a diario. Nosotros queremos compartirles, digo, hemos pasado por periodos en que hemos experimentado un poco de minimalismo en nuestras vidas, también, ¿no? Como en esto de que uno va aprendiendo, que esto también queríamos compartir, que uno va tomando múltiples recursos externos, no es que solamente se queda con una sola línea de pensamiento, una sola forma, un solo aprendizaje. Los dos hemos recorrido como varias líneas y hemos experimentado, digo esto porque hemos conversado tantas veces de estas cuestiones, que hemos experimentado distintas formas de habitarnos y habitar nuestros espacios, y el orden que sucede en nuestro entorno, bajo nuestros pies, es el orden que nos damos. Entonces son conversaciones que hemos tenido bastante con Jorge con respecto al orden, los espacios y demás. Estamos hablando a veces de soltar cuestiones más físicas, lo físico material que nos rodea, y que los dos hemos experimentado un poco la suelta. No sé si querés arrancar vos hablando, Jorge, de esto. Sí, puede ser. Eh, para mí el soltar fue un proceso que empezó un poco con la búsqueda familiar. El tema de la bio siempre invita a mirar la historia familiar, a mirar la familia, los comportamientos. Y siempre en mi casa, y hablo de la generación de mis padres, de mi madre e incluso de mis abuelos, se guardaba mucho para tener. Se guarda esto, guarda. Mi padre tiene todo un galpón con cosas que va guardando con herramientas, que está bueno, ¿no? Están ahí para utilizar por si hace falta. Y mi abuelo era igual, y yo obviamente, doble de mi padre, doble de mi abuelo, venía repitiendo bastante esa historia y sentí que guardaba cosas. La cuestión es que vivir en La Plata, cuando uno no tiene un departamento propio, uno se anda mudando, ¿no? Y cuando llega la hora de la mudanza y ve esa cantidad de cosas que uno tiene, que vos decís, qué cantidad de cosas, ¿no? Es cuando uno por ahí... Este año, Claro, estos últimos 2 años, ¿no? cae en la De realidad de que uno contrato. tiene un montón de cosas, exacto, y bueno, ya antes, dos mudanzas antes de irme de La Plata, ya empecé con esto de desapegarme de cosas y limpiar y sacar cajas, principalmente los placares, achicar, hasta que, bueno, en el 2021, cuando hice este cambio importante de vida, que bueno, dejé de trabajar en relación de dependencia. Bueno, lo que me quedó de mi contrato que estaba alquilando, bueno, me fui deshaciendo de todo. Vendí todos mis muebles y bueno, quedaron algunas cajitas en el garage de un amigo, y bueno, reduje mis cosas a dos valijas, dos valijas de ropa y bueno, de tener tanta cantidad de cosas, llegué a no tener nada. Pero la sensación fue genial, porque sentía me sentía muy liviano. Bueno, me sigo sintiendo porque estoy en esa misma posición, ¿no? De allá de ahora no tengo nada más que esas valijas que me acompañan y que bueno, que me han permitido experimentar una vida más nómade,
sin cosas, ¿no? Y eso me ha traído alivio a nivel físico, ¿sí? Porque más allá de que uno pueda vender todo, la carga siempre, la carga más pesada siempre termina siendo la carga emocional, me parece a mí, ¿no? Porque las cosas son cosas, venimos sin nada y nos vamos sin nada, así que el universo mismo nos está espejando en muchos momentos de nuestra vida, en el principio y en el final, así que muchas veces por ahí las cosas físicas solo terminan siendo una carga pesada e incluso te arraigan, porque te arraigan, ¿sí? Sí. Entonces, haber logrado eso me dio mucha libertad y mucho alivio. Sí, te entiendo y te siento un montón porque lo entiendo de también haberlo experimentado en De tu carne experiencia. propia. Sí, sí, total. El tema de soltar y el desapego también fue un proceso y fue un proceso de años, en mi caso, como empezando a experimentar esto, bueno, de conceptos sobre el minimalismo. El minimalismo son personas que realmente viven con lo que realmente necesitan y usan, nada más. No tenemos por sí las dudas. No tengo otro cargador de celular o guardé el celular que ya no uso en el cajón. No hay... hay una Alternativa. conciencia en la compra, una reutilización de recursos, realmente una inversión en lo que realmente se necesita y de valor, como mucha conciencia de valor, de realmente solamente tener lo que realmente se necesita, se utiliza y demás. Hay, bueno, videos, documentales y demás, a quien le interese, yo por lo menos recomiendo que pasar por la experiencia, ¿no? Uno pasa por múltiples experiencias, digo, en mi caso experimenté bastante a full el minimalismo en algún punto, empecé con la ropa también, empezando a ver eso como se puso muy popular en un momento esta de serie de Netflix de Maricondo, ¿no? Como de empezar a Sí, mirar la ropa, si no, vaciar cosas. Bueno, es un gran ejercicio porque venimos de esto, como decimos, por más o menos por la edad que manejamos nosotros, venimos de padres, de hecho al día de hoy, mi madre también incluso, que guardamos, y guardar por las dudas, ¿no? Y que uno se lo trae puesto, porque digo, también me vine a vivir a La Plata a los 18 años, teniendo nada más que una olla, a una pensión, digo, uno va generando, va creando recursos y también una vez que creaste los recursos, que los cambiaste, que los mejoraste, porque yo llegué incluso hasta esa instancia, ¿no? De cambiar, de mejorar, de tener una casa a mi gusto, no con lo que había, sino como poder ir eligiendo mis muebles, ¿no? Como uno va exacto. invirtiendo según su propio gusto cuando se empieza a hacer independizar económicamente, digo, trabajando también en ese caso en relación de dependencia, hasta que también empezó como empieza el desprendimiento. Pero recuerdo muy claro que fue un proceso bastante arduo, en mi caso, del desapego de lo material asociado a lo emocional. Y quiero traer un caso muy específico, porque en el 2023 yo sí solté todo mi mundo material, porque vendí absolutamente todo y también me quedé con 2 valijas, nada más. Y una ni siquiera la tenía conmigo, o sea, me quedé con la perra y la valija, y con eso me fui al mundo. Pero antes de eso, un par de años anteriores, recuerdo que fue alrededor de la pandemia en el 2020, una amiga desarma su casa, post pandemia, entre 2020 y 2021, desarma su casa y yo le compro la heladera porque era una heladera con freezer. Yo en ese momento ya había entrado en mi alimentación de vegetariana vegana, entonces en ese momento me cocinaba un montón, tenía un montón de cosas en el freezer, ¿no? Como parte de lo que uno va experimentando, también traer esto. También pasé por 2 años de veganismo intenso, que también hay una conciencia en el consumo y en la compra de lo que uno tiene, que también es parte de la experiencia que también viví. Pero digo, más allá de eso, ya había empezado con otras cuestiones de reutilizar. De hecho, este suéter está comprado de segunda mano, ¿sí? Y lo tengo hace muchos años. Yo sigo sosteniendo ciertos consumos de reutilizar y comprar cosas de segunda y demás. Obviamente, el día de hoy también hay compras que hago de primera, pero hay cosas que si puedo, me gusta, viene de segunda, lo compro igual, ¿no? Como esa conciencia, todavía sigo como habitando varios de esos espacios. Pero más allá de eso, y no me quiero ir, la primera vez que vuelvo a lo mismo, a querer soltar algo material asociado a algo emocional, fue muy fuerte porque en ese momento recuerdo haberlo trabajado con terapia psicoanalítica. Yo en ese momento tenía un psicólogo tradicional,
Y compré la heladera de mi amiga, porque estaba desarmando su casa, una heladera con freezer. Yo hasta ese entonces tenía una heladera con congelador. Pero ¿qué pasa? Esa heladera había sido comprada con un subsidio, creo que se llama, bueno, por fallecimiento, un seguro de vida que había quedado cuando falleció mi papá. Yo no les puedo explicar los meses que estuve para poder vender esa heladera, porque no me podía desprender de lo emocional, porque claro, era algo que había heredado de alguna manera y comprado con el dinero que había recibido de cuando trasciende mi papá de este plano. Fue un movimiento emocional enorme y un trabajo que realicé durante ese momento, y por meses tuve 2 heladeras, una parada, simplemente porque no podíamos venderla, porque emocionalmente no estaba lista para poder desprenderme. Entonces, esto es, como dijo Jorge, es un proceso también el desapego. A veces que es muy fácil y muy liviano, y a veces nos lleva meses, años desprendernos de las cosas. Hasta que uno también entiende que el recuerdo, el afecto, no está en lo material, está en la vivencia, la experiencia. Por eso siempre hacemos mucho hincapié de que vinimos a experimentarlo todo, y que lo único que nos llevamos es lo que tengo puesto, incluso tampoco, como dijo una vuelta, creo que fuiste vos que dijo, tampoco lo elijo, lo que me van a poner al final. Y por otro lado es la experiencia que hice, no nada más que eso, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Cuando uno puede tomar registro de que este vaso no hace a que quién me lo dio, si me lo regalaron, sino de que el momento que yo haya estado presente, por eso hacemos tanto hincapié en la presencia, en estar ahí todo el tiempo. Ese es el regalo que me llevo, no esto, me llevo la intención, me llevo el amor, me llevo la energía con la que llevo todo eso, pero no el objeto. Entonces, cuando empezamos a hablar de desapego, empezamos a entender estas cuestiones de que no es el objeto material, el recurso material, sino que es esa energía lo que en verdad me nutrió y que realmente estuvo conmigo. Bueno, ahí Vale está compartiendo de que sí, se acuerda de lo que estoy compartiendo, de que realmente fue un proceso, ¿no? Entonces, también invitarlos a que sientan qué cosas sí quieren tener con ustedes y realmente tienen su energía. Muchas veces por miedo a soltar algo de un ancestro, de una familia, lo que fuera, y es como, no, ¿cómo voy a soltar esto de la abuela? Pero la abuela es mucho más que este objeto, que este cenicero. Me acuerdo de haber tenido un cenicero de una bisabuela. Mucho más que este cenicero, mucho más que esta olla, mucho más que este plato, que esta taza, que demás. Si yo lo elijo porque también me representa, fantástico. Si no, la abuela no se va a ofender por un plato, por una taza, o mi papá va a ser menos papá porque vendió una heladera que cobré con un subsidio, porque eso también, ¿no? Tenemos esta idea de que como lo heredé como objeto, no lo puedo soltar. Imaginen cómo era mi apego, que ni siquiera era el objeto, sino que era el dinero con el que se compró, ¿no? Obviamente que eso tenía que ver con mi configuración y con mi vínculo de apego, pero también entender esto del proceso. Por supuesto que eso fue alrededor 2020-2021, en el 2023, elaborado el proceso, desarmé una casa completa, vuelvo a lo mismo, me quedé con lo puesto, 2 valijas y una perra. Bueno, nada más. Mira, acá nos cuenta Norma, que también fue compañera en la empresa, dice que lo vivió y que solo hoy tiene una valija y un bolso. Y está feliz, ¿no? Y bueno, llegar a ese punto requiere un proceso y, como bien decís, más allá de las cosas materiales, siempre van a haber apegos emocionales que nos van a decir, no, con esto me voy a quedar, con esto me voy a quedar, pero a veces con todo lo que me voy a quedar, porque en definitiva todo lo que está alrededor, como decía, tiene que ver conmigo. Incluso hay gente que llega a ser acumuladora y eso tiene que ver claramente con las carencias que cargamos, que tienen que ver con nuestra propia vida, que tienen que ver con nuestro árbol familiar. Por eso también nombré a mi familia como una repetición. Ahí se ponen en juego muchas veces estos apegos emocionales que hacen que no podamos largar, que acumulamos o que queramos tener un placar lleno de ropa, incluso a veces hasta un montón de prendas que ya no utilizamos ni que vamos a utilizar. Pero bueno, son cosas que están ahí, pero siento que a la larga terminan siendo una carga que sin duda todo lo que está afuera también traduce un poco lo que está dentro, porque
incluso nuestra casa, lo que tenemos, cómo tenemos la casa, también tiene que ver con nuestro interior, con un reflejo interior, ¿no? Cómo está mi casa, cómo está ordenada, si está limpia, si está sucia, si hay luz, si no hay luz. Bueno, todo eso tiene que ver con nosotros, ¿no? La casa es nuestro interior, y bueno, por ahí vaciar la casa también es vaciarse a uno, ¿no? Es Hacer desapegarse lugar, de ¿Cómo? hacer lugar. Exactamente. Porque cuando uno hace lugar, también le da lugar a que vengan cosas nuevas, ¿no? Mientras está ocupado, no hay lugar, no hay nada que entre, incluso la energía que yo vengo teniendo va a estar ahí como estancada, ¿no? Por eso, esto de poder desapegarse de las cosas es un proceso que nos lo da ese entendimiento, ¿no? Ese observador que puede verse de alguna manera, como para aprender. En este caso, bueno, viendo que es un mandato familiar, o que en mi caso, por ejemplo, yo fui siempre bastante desapegado, y hoy entiendo por qué. Porque al llegar al 2021, cuando vendí todos los muebles, yo me había mudado desde que había nacido hasta ese momento como 28 o 29 veces, ¿sí? Por trabajos de mis padres en su momento, fuimos cambiando de casa, de lugar, después de adulto acá en La Plata, siempre por cambiarse de departamento, por ahí cuando finalizaba el contrato. Entonces era un montón de movimientos, y entiendo que esa cantidad de movimientos hizo que, bueno, ha llegado hasta el punto de decir, bueno, desapego total, y por eso también me llevó a comprender bastante el peso de las cosas, ¿no? Que uno carga. Sí. Y bueno, invitarme a esa experiencia, ¿no? De desapegarme de las cosas y llegar a tener 2 valijas con ropa. Sí, me gusta esto que traes de lo liviano, que es realmente, en mi caso, que lo que hice fue irme del país durante un par de meses. Realmente fue liviano no tener que pensar ni lidiar con nada que haya quedado en Argentina durante el tiempo que no estuve. Para mí eso fue muy liviano, porque primero que uno lo que trabaja también cuando hace un desapego material tan grande de desarmar tu propia casa, nosotros que ya vivíamos solos anteriormente, vamos a hacer hincapié en esto, que ya teníamos nuestra propia como casa construida con nuestra identidad, con un montón de referencias a nosotros, digo, también hay algo de que, bueno, desprendo eso, pero sigo siendo yo, me sigo teniendo, incluso en estas 2 valijas, incluso en cualquier lugar del mundo que decida habitar. Entonces ahí también empieza la idea de cuál es realmente el hogar que está adentro, el cómo me tengo, me sostengo, todo ese trabajo que hicimos cultivándonos, trabajándonos, tomando sesiones y demás, tiene que ver un poco que eso nos permitió, todo eso que está adentro, sostenernos en cualquier espacio, ¿no? Sea en el lugar que estemos en Argentina, estemos en otro lado. Siempre tenernos, ¿no? Después vamos a experimentar otras cuestiones, ¿no? Porque digo, ningún viaje, digo, es perfecto, o sea, siempre es perfecto, digo, en este sentido de que venimos de la experiencia que hacemos, pero en esto de que por ahí no resulta, como decíamos al principio, como queríamos, como imaginamos, como idealizamos, ¿no? O en esto que uno visualiza, imagina, ¿no? Como en esto que yo digo siempre, la fantasía, un poco que yo he estado bastante tomada desde ese lado también, que no son ideales, son reales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sostenernos a los distintos lugares en los que hemos estado, digo, más, menos nómades, creo que tiene que ver un poco con tenernos a nosotros, que no está definido por lo externo, que no está definido por lo material que me rodea. Y algo que también trabajé en ese momento fue que yo le decía, pero ¿estás segura vas a vender todo? Sí, ¿por qué no? Porque la idea es esto, ¿por qué no lo guardás en vez de venderlo? ¿Por qué no te haces un lugar y lo guardás? ¿Por qué voy a creer que nunca más me lo voy a poder comprar? Como que tenemos esta idea del miedo a la pérdida continuamente, de que si hago esto, si suelto esto, pierdo algo, ¿no? Como, no estoy perdiendo identidad porque no tengo el lavarropa que me compré, no estoy perdiendo identidad porque el que volví a comprar es de segunda. No me hace menos eso que está ahí porque... Y también esta idea de que, ¿por qué creemos? Me acuerdo muchas conversaciones de tener con la gente como, ¿estás segura que lo vas a vender? No lo tendrías que haber vendido, no. Pero
si no me hace menos yo no tenerlo. Tampoco creo que no lo voy a volver a comprar nunca más en la vida, ¿no? Entonces, como de a poco, ir como deshaciendo esas ideas de que si no lo tengo estoy perdiendo, si no lo tengo pierdo algo como conquistado, como ganado, ¿no? Como yo que volví a armar una casa, volví a armar un departamento. Realmente cuando me mudé a esta casa, nuevamente después de haber desprendido todo en el 2023, en el 2025 arranco nuevamente un hogar y no tenía nada. Pero de alguna manera, al día de hoy, tengo todo lo que puedo necesitar. ¿Sí? Entonces, y tengo una casa, y de a poco, no importa cómo fue, digo, pero hay algo que es eso que vamos trabajando y que vamos nutriendo continuamente, que volvemos a lo mismo, es un proceso que a veces, como dijimos, yo en el 2021 no podía soltar una heladera por un apego emocional y a 2 años después solté una casa entera, solté una forma de vida incluso, digo, porque en el 2022 ya había renunciado, pero digo, venía de otras sueltas que construyen y que nos van como nutriendo esa cosa interna que digo de que nos podemos sostener, ese hogar está adentro, ¿no? Sí, También. totalmente, y creo que es la parte más importante, ¿no? No olvidarse de nuestra propia persona, ¿no? Porque uno se va desapegando, incluso cuando se va desapegando de todo lo material, sin duda que tiene que ir para adentro y encontrarse a sí mismo. Y yo creo que es un poco van de la mano, ¿no? Me desprendo de cosas y creo que ese desprender de cosas forma parte de encontrarse a sí mismo, ¿no? Me desnudo, ¿no? Como me saco lo que tengo encima y me desnudo, y creo que es parte del proceso. Obviamente para llegar ahí van pasando cosas, ¿no? Bueno, ya sí, largo No, de un todo día y ya para está, otro. no. Yo entiendo que ya te digo, fueron 2 mudanzas anteriores donde yo me empecé a dar cuenta de los patrones familiares, de la acumulación, y bueno, de ir despegándose de cosas. Y hoy desde esta perspectiva también puedo entender que la vida tal vez me hizo hacer tantos movimientos para entrenarme, para que llegue entrenado al momento de, bueno, me desapego de cosas, tengo 2 valijas y hoy puedo estar acá, mañana estoy allá, porque es algo que también nos permite esto, ¿no? Esta libertad ganada del cual hoy puedo dar gracias. Estoy sumamente agradecido de poderme dar la oportunidad de vivir la vida que estoy experimentando, que no todo tal vez es como yo pensaba que iba a ser, ¿sí? Porque es lo que hablábamos recién, pero estoy agradecido de poderme dar la oportunidad de poder experimentar un plan distinto, ¿sí? Porque también tiene que ver mucho con las estructuras que traemos a nivel familiar, al de la repetición de la información. Muchas veces vamos hacia el mismo lugar que nuestra familia, ¿no? Y no quiere decir que sea malo ni sea bueno, ¿no? Yo creo que todo es perfecto así, pero poder experimentar un plan fuera de la repetición, poder experimentar algo distinto, para mí ha sido genial, y por eso cada día que me levanto agradezco, ¿no? De poder darme esta oportunidad, que sin duda ha hecho ruido miles de veces, porque vengo de una mentalidad controladora, ¿no? Donde los planes, de que esto sea así, pero bueno, también lo da un poco la estructura en la que uno está inmerso, ¿no? En un trabajo, que trabaja de tal día a tal día, en cierto horario, ¿sí? Que cobra un sueldo a fin de mes. No son como estructuras fijas que nos acostumbramos, ¿sí? Cuando rompemos eso, bueno, el plan de fluir, el plan del no control, bueno, nos pone también a prueba a nivel emocional, y bueno, es un gran ejercicio, ¿no? Pero como te decía recién, muy agradecido de darme la oportunidad de poder experimentarlo. Sí, total, total, total. Y esto como trae y Vale, que estaba respondiendo un poco lo que yo compartí hace un ratito, de que para lograr verlo hay un largo camino por recorrer, y sí, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? De que
cuando uno está tan inmerso en la estructura y en la forma, y es mayor aún el camino, digo, porque volvemos a lo mismo, estamos seteados para controlar, estamos seteados para estar dentro de la estructura, porque incluso nuestra formación básica, digo, como nuestra socialización, digamos, y nuestra salida al mundo, digo, desde la infancia, digo, con los jardines, escuelas secundarias, etcétera, y lo que hayamos tenido la posibilidad de acceder, están seteados para la estructura, no estamos seteados para la libertad. Entonces hay algo de que es un proceso mucho más amplio. Lo enfocamos en el desapego, por poner un ejemplo, pero la realidad es que es un gran trabajo de empezar a tomar conciencia de, bueno, esto que hablamos en otro momento, que me mueve, que sí me nutre, ¿no? Como que por eso también traemos de que experimentamos cosas como muy variadas, ¿no? Como esto que hablábamos, bueno, en algún momento nos interesó el minimalismo, fuimos a averiguar qué era, en algún momento dijimos, bueno, capaz que puedo empezar desde lo pequeño, ¿no? Desde eso que tengo acumulado que no tiene función, no tiene propósito, ¿no? Como guardé por las dudas. Ese guardar por las dudas viene, como bien decía Jorge, de nuestros ancestros, ¿no? De como, bueno, tengo que guardar para el invierno, ¿no? También como hay algo instintivo, ¿no? También. Y ni hablar de cuando venimos de ancestros de hambrunas, de pobreza, ¿no? Como de otro tipo de cuestiones. Entonces, sí, las carencias. Las carencias, exactamente. Entonces ahí también empezar a verlo ya es parte del camino y del recorrido, y que después obviamente se nos van poniendo otras cuestiones a prueba, porque como hoy estamos hablando de estas experiencias, yo conté, bueno, el desapego, después pasaron un montón de otras cuestiones que al día de hoy siguen sucediendo y que me siguen atravesando y que también estoy elaborando, ¿no? Como por ejemplo uno cómo habita su vínculo con el dinero, a veces cómo fluyen estas cosas y a veces cómo no fluyen estas cosas, ¿no? Como eso va impactando también, ¿no? Que en algún momento le vamos a dar un poco de mayor de tiempo y atención, pero hoy enfocábamos como en esto de la experiencia, en cómo es un proceso. Todo lo que nombramos siempre es como para que traer a conciencia de que cualquier movimiento es un proceso. Por eso decimos, podemos empezar por la ropa que no estoy utilizando, podemos empezar por, bueno, vi algo que me gustó, no importa si es de segunda, quiero consumirlo igual, creo que tiene un propósito, tiene sentido tener esto, sí, ya no ese consumo por consumir, que hoy está muy de moda, ¿no? Más con esto de que volvieron estas especies de todo por 2 pesos que teníamos hace muchos años, de esto de todo lo importado, de que como es importado voy y compro y compro y compro, pero ¿lo necesito realmente? Como ese tipo de preguntas creo que son parte de la conciencia que empezamos a crear y que ahí empezamos como a nutrir este observador también, como conectando con lo material, de realmente lo necesito, tiene un sentido, tiene un propósito, y lo otro, me representa en lo que soy hoy, porque muchas veces tenemos cosas que me representaron antes y hoy no me representan. Entonces hay como una conciencia que se va generando en torno al mundo material, por eso hablamos del proceso, como traía Vale, hablamos de un camino, de que realmente es algo que vamos nutriendo con cada decisión que vamos tomando. Por eso es que invitamos a que si les resuena, como siempre nos escriban, nos manden, porque volvemos a lo mismo, en 1 hora de vivo normalmente llegamos a compartir un poco de la experiencia, un poco del recorrido, pero siempre como no llegamos incluso con lo que más o menos llegamos a plantearnos para todo el vivo, pero sí como seguir trayendo esto y nada, que gracias también por ir compartiendo y respondiendo, ¿no? Exacto, sí. Hoy vivimos en una ciudad consumista y de hecho el sistema está preparado para eso. Hoy las redes sociales, con la evolución de la inteligencia artificial, un algoritmo que nos va conociendo cada vez más, tenemos ahí la oferta del día en cada momento y empezar a comprar cosas que tal vez no necesitamos, incluso hasta se puede volver una adicción o que las cosas vengan a llenar vacíos emocionales, pero bueno, lo importante... pasemos por ahí también. Sí. Por eso. Lo importante es cultivar ese espíritu, encontrar esa energía a través de la observación, a través del aprendizaje de cada experiencia, de lo que propone cada experiencia, pero lo importante es estar atento, ¿no? Estar atento a lo que nos está pasando, a habitar nuestras emociones, a permitirnos sentirlas, para que, bueno, poderle dar una buena gestión, sacar el aprendizaje,
entender que todo es cíclico, que el ciclo se va a repetir sí o sí, depende de cómo yo lo vuelva a vivir o cuán crecido esté mi observador, es cómo yo voy a gestionar esa repetición, ¿no? Pero todo es cíclico, la información está ahí, viene de nuestra propia vida, viene de nuestro árbol, las carencias van a estar ahí, entonces en algún momento el universo nos va a poner a prueba de la gestión del dinero, de la gestión de las cosas, del valor propio de la persona, porque todo lo que tenga que ver con valor monetario, económico, está en relación absoluta con el valor que nos damos a nuestra persona. Entonces, bueno, creo que siempre hay que insistir hacia ese camino de autoconocimiento, descubrir esa divinidad dentro de nosotros, que es la energía que nos permite crear de alguna manera todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, bueno, poder ahí encontrar ese camino, creo que nos acerca bastante al plan que nosotros por ahí podemos crear, ¿sí? Y mucho más si podemos encontrar también nuestro propósito, que bueno, eso también es un tema que puede dar que hablar mucho, pero bueno, lo importante es crecer en conciencia, alimentar el espíritu, para que ese observador que está en nosotros pueda estar lo más despierto posible. Sí, total, total. Creo que hemos dado como un montón de lugares y posiciones donde pudimos o todo el tiempo estamos trayendo el observador, ¿no? Por eso siempre hablamos de esta espiritualidad tan práctica, de que no es algo super, sino que es estar presente, de poder observar, de poder mirar estas experiencias. Incluso obviamente nosotros estamos compartiendo las experiencias con el diario del lunes, ¿no? Con lo que ya pasó, como ya pudimos tomar un montón de información que realmente, o procesar un montón de información o tenerla integrada en función de lo que vivimos, ¿no? Por eso también hablamos siempre del proceso, de que hoy con el diario del lunes nos damos cuenta que en tal época sí podía, en tal época no, que pasé por esta experiencia, que pasé por este suceso, lo que fuera, y que fue evolucionando, porque es esto, ¿no? Cuando vuelve lo cíclico, cuando vuelve a pasar por esa vuelta, por esa espiral y por el movimiento, podemos verlo diferente, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié en que queremos compartir, invitar a que y traer esta información de cómo lo vivimos, experimentamos, para si resuenan, poder empezar a que ustedes empiecen a tomar dimensión, conciencia, registro a veces, porque ni siquiera es que tanto, sino que, bueno, ¿cómo se habitarían ustedes si tuvieran estas libertades, ¿no? Como a veces con esa pregunta se nos abre un mundo de posibilidades, porque decimos, y si yo tuviera que elegir hacer todo esto, y capaz que ya empezaría vendiendo esto, soltando esto, ordenando el placar, manteniendo el galponcito, el lavadero, el balcón limpio, ordenado. La verdad que me desharía de todas estas macetas que no tienen propósito, o no, como empezaríamos como a hacer una suelta que, quieran o no, para cualquier persona que esté buscando algo nuevo, algún cambio, manifestar algo, hacer lugar en esto de que hablábamos de soltar desapego. A veces hacer lugar es simplemente ordenar, ni siquiera tengo que sacar algo de la casa. Uh-huh. El orden externo es el orden que me doy también a mí mismo, ¿no? Lo que puedo soltar también hace lugar a lo que quiero recibir. Quiero resolver algo, quiero manifestar algo. Es importante que podamos ir haciéndonos esos órdenes de empezar a hacer lugar. Y lo dice una persona que ha habitado el caos en su casa, pero en niveles súper elevados de orden y de desorden completo y muy poca limpieza realmente, porque son periodos, como decimos, hoy contamos todo en el diario del lunes, pero la verdad que pasa, claro. Yo por lo menos pasé por el otro extremo absoluto, ¿no? Como hasta en algún momento haber tenido una persona que venía a limpiar mi casa, digo, del desorden y realmente la mugre, voy a decir lo que es, a realmente tener una persona que venga a limpiar mi casa. ¿Por qué? Porque podía y me lo podía permitir. Entonces es como, también hablamos de que cuando hablamos del diario del lunes también pasamos por múltiples experiencias, ¿no? Que también hemos acumulado en algún momento, como trajo Jorge, venimos de este modelo, no es que nunca lo habité, es que a veces por el movimiento, bueno, uno va como construyendo otra nueva conciencia, y ahí está esto que nosotros decimos, podemos elegir hacerlo distinto. Ahí creo que empieza también esto de empezar a nutrir el observador, empezar a, bueno, ¿con qué acciones sí puedo
vuelvo a lo mismo, estar más en mí y que lo que está a mi alrededor me represente y que lo que está a mi alrededor realmente tenga que ver conmigo. Y si no tiene que ver conmigo, puedo empezar a soltar. Desde pequeñas cosas, a veces es soltar la acumulación de papeles, a veces es, bueno, ordenar cosas. Y este cuadro ya la verdad que no me representa. Lo regalo. Y esta ropa ahí ya no me entra. Lo regalo, lo dono, lo que fuera, con lo que resuene también mi energía, lo vendo. ¿Sí? También hay algo ahí Sí, como de estar sí, disponible para lo que sí está listo para llegar, ¿no? sí, sí. Y obviamente dejar claro que estas son nuestras humildes experiencias. No quiere decir que este sea solo un método, que no haya otros. Sí, También es importante eh, aclarar eso, pero sí lo bueno de rescatar es que abrirse las posibilidades, ¿no? Porque si nosotros por ahí gestionamos o buscamos otras posibilidades, yo creo que todos tienen esa libertad o el universo es abundante, yo creo que abrirse a la posibilidad, ¿sí? Estar abierto a la posibilidad y pensar, ¿y si sí? ¿Sí? ¿Y si sí? ¿Y si puedo cambiar? Si hay otras alternativas, sin duda creo que es importante eso, ¿no? Nosotros sí, contamos nuestra experiencia, eh, pero no son ejemplo de nada, sino que tal vez le hace preguntar al otro que, bueno, que existen posibilidades, que podemos, que el cambio está ahí. Muchas veces en la zona de confort no lo vemos y el miedo nos va a paralizar en él, pero yo creo que está la posibilidad cuando uno se la da, ¿no? Y tenemos esa posibilidad, esa libertad, y obviamente si tenemos las ganas, ¿no? Porque a veces por ahí tampoco hay ganas, no hay energía, total. pero bueno, es importante que, bueno, si alguno resuena, bueno, las posibilidades están ahí y el desapego es una de ellas y desde mi parte puedo decir que se consigue una liviandad absoluta y de la cual sigo agradecido. Sí. Sí, incluso gracias por compartir eso, porque incluso yo que sí volví armar una casa, realmente siento que lo que está bien, es perfecto, no, como uno sigo evitando cierta liviandad, digo, porque no tengo en este momento como el impulso del movimiento a gran escala, digo, de bueno, otra vez soltar todo para hacer ese movimiento, y creo que no lo haría porque creo que tampoco lo necesito ahora, pero sí hay algo de que después de haber experimentado esa liviandad, volver a construir también es algo muy lindo, muy rico, muy nutricio, hay algo como que también despreocupa, digo, ¿no hay una mesa? Claro, Mesa, como claro. no hay 5 platos, si vienen a comer, traigan el plato, como nos juntamos con mis amigos y traigan silla, chica, ¿quién me presta banquetas? Como hay algo liviano en la forma de habitar que ya es como, Exacto. si me puedo resolver con esto, ¿para qué más, no? Como, no porque uno no pueda aspirar a más, sino como la vida es más simple, ¿no? Como que uno empieza con esto cuando hablamos de lo liviano y lo simple, estamos tan seteados a que tiene que ser, porque una casa de familia, porque una casa tiene que tener, y a veces cuando no hay, cuando no está disponible, cuando todavía no volvió a llegar, digo, porque a mí me pasó eso, que durante mucho tiempo hay muchas cosas que no volvieron a llegar, hasta que volvieron a llegar, digo, desde un sillón, una mesa, una silla, lo que fuera. Bueno, me arreglo con lo que hay. Como hay algo que en ese sentido también uno se vuelve como más liviano en ese tipo de pensamiento de que hay cosas que no me preocupan porque tampoco tengo que demostrarle nada a nadie, ¿no? Como por eso Exacto. decimos que es un proceso que trae muchas cosas aparejadas, por eso hablamos de, bueno, el hogar está adentro, el poder sostenernos en el movimiento, en el viaje, en la reubicación, en la relocalización o en donde estemos, hay algo que lo hace como liviano y que por eso para nosotros hay movimientos que no son tan traumáticos como para otras personas que, bueno, no sé, me voy una semana a la casa de una amiga porque voy a acompañar a sus perritos y para mí no es tan traumático como para otra persona dejar su casa una semana, ¿no? Como, bueno, hay otro tipo de cosas que se nos hacen como más livianos que a otras, por ahí, otras personas no, pero volvemos a lo mismo. Estas son nuestras experiencias, nosotros Exacto. pudimos, volvemos a lo mismo. Estamos hablando siempre con el diario del lunes. No es que no nos planteamos las opciones contrarias a las que estamos charlando, sino que fuimos construyendo en función también de lo que vamos sintiendo, de lo que está disponible, de también experimentar, de que
bueno, por acá sí, por acá no, esto es muy extremo, ¿no? Como traía hoy, bueno, también yo tengo una forma como de experimentar como en extremos, entonces como que fui a los dos lugares, ¿no? Entonces, esto, como decimos, esta es nuestra experiencia. Si resuenan, es parte de lo que nosotros consideramos como espiritualidad práctica, de que, bueno, lo vivenciamos, lo pasamos por el cuerpo, ¿no? Y es eso lo que siempre queremos compartir. No sé si hay algo más, Jorge, que quieras sumar o vamos dándole cierre al encuentro de hoy. Creo que hemos hablado un montón hoy de esto. Sí, agradecerles a las personas que estuvieron ahí, que compartieron sus experiencias con nosotros, decirle gracias y bueno, a vos también. Gracias por una nueva edición juntos, acá compartiendo espiritualidad práctica. Bueno, y Y mi con el amigo bicho. acá que se cruza. Sí, sí, yo estoy acá con la Chibi, con la perrita acá, también hoy vino a UPA, estuvo acompañando también todo nuestro encuentro. Estamos todos acompañados acá. Sí, tal Qué cual. bueno. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos también que estuvieron compartiendo. Gracias, gracias, gracias. Ya saben que nos pueden escribir por mensaje directo, por comentarios. Se pueden sumar a la comunidad. Gracias, gracias, gracias. O vernos después en YouTube. Gracias por otro lunes compartido. Gracias. Feliz Besos. noche de lunes. Nos vemos Chao, el próximo chao. lunes. Adiós. Chao, chao. Abrazo, Norma.